Bienvenidos todos. En esta serie de video se va a trabajar los 4 aspectos que su servidor considera más importante en el desarrollo de un anteproyecto, que son el problema, los objetivos, la justificación y la hipótesis. Muy bien, se va a trabajar este material desde el punto de vista práctico, no desde su importancia para el desarrollo del proyecto. Entonces, pues si contamos con los antecedentes y las variables de nuestro proyecto ya están bien construidos, el siguiente paso pues ya es ir a los 4 elementos mencionados. Vamos a comenzar con el planteamiento del problema y pues vamos a seguir una serie de recomendaciones para poderlo realizar adecuadamente desde el punto de vista de su servidor. El número 1, vamos a redactar en negativo la variable a considerar, la variable en cuestión. Entonces, pues decir la palabra, redactar en negativo involucra muchas situaciones. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Otra recomendación es comenzar con el adjetivo que describa, por supuesto, al sustantivo de la variable. Esto si se quiere hacer como un listado, ya que en una sección de videos anterior se describió como un párrafo, ¿no? Por ejemplo, carencia de contenido. En esa carencia de contenido, pues es el adjetivo que va a describir al material didáctico, ¿no? Entonces, carencia de contenido dentro del material didáctico que reduzca los niveles de abstracción para el aprendizaje del álgebra, ¿no? Aquí estamos utilizando un proyecto para software educativo. Entonces, bueno, aquí además falta un remate en el... Ok, entonces empezamos la redacción y falta un remate. Este remate se explicó también en la sección de videos anterior. Entonces, con esta recomendación lo que se logra es que el lector, desde el comienzo del enunciado, desde el comienzo del párrafo, se dé cuenta del problema, ¿no? Lo estamos ayudando a que focalice el problema. Entonces, pues la carencia de contenido, ¿no? Si hablamos de un mapa turístico, la variable democratizar, entonces sería exclusión de sitios turísticos de influencia muy local o con cierto tipo de potencial, ¿no? Lo que provoca, falta el remate, ¿no? Falta rematar, pero aquí está el inicio de la recomendación. Entonces, desde el inicio le estamos diciendo al que lee nuestro trabajo, al que le interesa nuestro trabajo, pues lo que directamente estamos atacando, el problema que directamente estamos atacando, ¿no? Entonces, para ampliar un poquito más sobre el planteamiento del problema, es muy importante los antecedentes, ¿no? Y como acá se está definiendo el problema sin tener esos antecedentes, pues vamos a tratar de explicar un poquito la variable abstracción, ¿no? ¿Qué significa la abstracción dentro de este contexto, ¿no? Por ejemplo, voy a recurrir al teorema de Pitágoras, que es un teorema matemático. Creo que es el teorema, debe de ser seguramente el teorema más famoso que existe. Y bueno, si lo vemos en una fórmula, pues a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Entonces es algo abstracto, una fórmula es completamente abstracta. Ok, entonces convendría hacer un material que nos explicara de mejor manera qué es este teorema, ¿no? Bueno, pues acá hay una figura que trata de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos a b, tenemos a c y su cuadrado, ¿no? Estamos suponiendo que la longitud de b es 4, no sé si llamarlo longitud, la unidad de medida de b es 4, por lo tanto tal cuadrado sería 16, la unidad de medida para c es 3, entonces el cuadrado pues es 9. Aquí se ve gráficamente el cuadrado de c, gráficamente el cuadrado de b y gráficamente el cuadrado de a, de la hipotenusa. Entonces se está tratando de hacer una descripción gráfica de lo que es un teorema.
Entre más elementos visuales, auditivos, en fin, utilicemos, pues mejor será nuestra explicación, menos abstracto será el concepto que se esté manejando, ¿no? Sin embargo, todavía con esto podemos considerar que no es suficiente. Hay estudiantes que tienen un nivel de abstracción muy alto e inmediatamente deducen qué pueden hacer con esto, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Pues el teorema de Pitágoras nos sirve para calcular cualquier unidad de medida que contenga rectas. O sea, si lo que estamos evaluando son puras rectas, el teorema de Pitágoras nos puede ayudar a determinar todos los valores que estén definidos dentro de ese triángulo. Si lo queremos llevar a la realidad, por ejemplo, si queremos calcular la altura de algo, ¿no? Por ejemplo, un edificio, ¿no? Les presento el edificio más emblemático, no sé si el más alto, también debe de serlo, pues de mi pueblo, ¿no? Que es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Entonces, de hecho se llama la Torre Chiapas, coloquialmente. Y bueno, si quiero calcular la altura de ese edificio, pues ¿cómo le hago, no? Pues ni modo que tiremos una cinta métrica desde el techo hasta el suelo para medirlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es movernos en el suelo, eso sí lo podemos hacer. Podemos ubicarnos en una posición y eso representa una distancia, representaría un cateto, pues, ¿no? La altura representa otro cateto y pues tenemos a la hipotenusa, ¿no? Entonces necesitaríamos crear un aparato, podemos hacerlo de manera muy austera, vaya, con un transportador, con el transportador ese que venimos trabajando desde la primaria, y podríamos, con base en ese ángulo, o sea, podríamos determinar este ángulo. Ya existen aparatos para hacerlo, por supuesto, y lo hacen de manera automática, pero con esta distancia y con este ángulo podemos determinar esta altura. Y no solo esta altura, podemos determinar muchísimas más cosas siempre y cuando queden representadas por el modelo del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, el chiste del conocimiento también es darle un enfoque práctico. A eso se refiere esta variable, con los niveles de abstracción. Si nos quedamos únicamente en la parte matemática, pues sí, lo podemos entender, pero no podemos llevarlo más lejos, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere esta variable, ¿no? Entonces, aquí muchos estudiantes me preguntan si el planteamiento del problema está bien hecho, ¿no? Y pues a nivel de redacción pues puedo decir sí o no, pero a veces falta información y esa información pues tendría que estar dada por los antecedentes. Todo lo que acabo de decir es conveniente que esté dentro de los antecedentes. Esto lo estoy haciendo como una especie de pues mostrar cómo pues las variables son muy importantes, ¿no? Entonces, entendiendo que esta es una variable clave en el desarrollo de nuestro proyecto, pues explotarla para poder, en este caso, plantear el problema. Vámonos a un mapa turístico, ¿no? Y específicamente de la región de su servidor. La variable es democratizar, ese nombre le proporcioné. Entonces voy a explicar la variable. ¿Qué es la variable democratizar? Bueno, pues tenemos tres joyas. Existen tres joyas en mi estado, turísticas. Una de ellas es el Cañón del Sumidero, otra de ellas es Palenque y otra de ellas es San Cristóbal. Otra de ellas es la ciudad de San Cristóbal. Entonces, pues los mapas
que existen turísticos o la información turística que existe de mi estado, pues generalmente ataca principalmente ataca la información de estos tres lugares. Y la información es abundante, la infraestructura es abundante, pero resulta que hay sitios turísticos tal vez no tan destacados como lo que alguien entiende como turismo. Esto está dirigido a un turismo internacional, ¿no? A un turismo que tiene muchas posibilidades económicas y pues va dirigido hacia ellos, ¿no? Pero pues existe mucho tipo de turismo, ¿no? Y por ejemplo, nuestras playas, ¿no? Las playas de la región donde vivo, que son bastantes, hay toda una zona de playas en el Océano Pacífico, pues no tienen el punch, vamos a llamarlo así, de estos sitios turísticos. Sin embargo, tienen muchísimo potencial. Es cuestión de desarrollar infraestructura. Además, hay un turismo que le gusta mucho este tipo de, pues porque no hay infraestructura. Entonces, en mi estado pues se disfruta mucho la naturaleza, ¿no? Y mucha gente que viene, pues viene a eso, ¿no? No viene a la tecnología, no viene a la infraestructura. Hay muchísimos lugares mejores que el estado en donde radico para eso, ¿no? Entonces, nuestro turismo pues es de parajes naturales, y entre menos infraestructura pues es un valor agregado a ellos, ¿no? Entonces, este mapa, vamos a suponer que se quiere hacer un proyecto para incluir, si el objetivo sería incluir, entonces el objetivo, adelantándonos un poquito, va a ser una redacción en positivo del problema, ¿no? Entonces, esta pues sería la segunda recomendación.